En los días en que Israel se hallaba dividido y su trono se cubría de sombras, Ococías, hijo de Acab y de Jezabel, subió al poder. Mas su corazón no fue recto delante del Señor, pues en lugar de buscar la voz del Altísimo, extendió su oído hacia los ídolos mudos. Y aconteció que el rey cayó desde la ventana de su aposento alto en Samaria, y quedó tendido, quebrantado y enfermo, al borde de la muerte. Y en su desesperación no clamó al Dios que sacó a Israel de Egipto ni al que había dividido el mar con brazo fuerte, sino que envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, para preguntar si sanaría de aquella enfermedad. Mas el Altísimo, que todo lo ve, encendió su ira, y habló a su profeta Elías, el tisbita, varón de fuego y de palabra ardiente. Y le dijo el Señor: levántate, oh Elías, y sal al encuentro de los mensajeros del rey. Y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel, para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: del lecho al cual has subido no descenderás, sino que morirás en él. Y Elías se levantó con prontitud y le salió al paso en el camino, su rostro endurecido como el bronce y su voz semejante a un trueno. Los mensajeros, turbados por la autoridad de aquel varón, regresaron presurosos ante Ococías y le declararon lo que Elías había dicho. El rey, con el corazón endurecido, preguntó con soberbia: ¿qué aspecto tenía aquel hombre que os salió al encuentro y os habló de esta manera? Ellos respondieron: era un varón velludo, ceñido con un cinturón de cuero a su cintura. Y Ococías comprendió en su espíritu que era Elías, el profeta del Señor. Entonces, lleno de furia, envió al capitán de 50 con sus hombres para que prendieran a Elías. Y hallaron al profeta sentado en la cima de un monte, en calma y en silencio, como quien contempla la eternidad. El capitán alzó su voz y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Mas Elías, lleno del Espíritu, respondió: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50. Y al instante descendió fuego del cielo, y consumió al capitán y a sus hombres, quedando el monte cubierto de humo y ceniza. Pero el rey, obstinado en su rebeldía, envió otro capitán con otros 50, y ocurrió lo mismo, pues el fuego cayó y devoró a todos. Entonces envió un tercer capitán con otros 50. Y éste, quebrantado de temor, se postró delante de Elías y suplicó por su vida y por la vida de sus hombres. Entonces el ángel del Señor habló a Elías y le dijo: desciende con él, no tengas miedo de su rostro. Y Elías se levantó y descendió con el capitán hasta el rey. Y estando delante de Ococías, le habló Elías con voz como espada: así dice el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel cuya palabra pudieras buscar, por tanto, no te levantarás del lecho en que yaces, ciertamente morirás. Y sucedió que el rey murió conforme a la palabra que había dicho el profeta del Altísimo. Mas la historia no concluye aquí, porque el Señor, que había levantado a Elías como llama ardiente en medio de un pueblo rebelde, preparaba un misterio aún mayor. Elías sería arrebatado en gloria, no vería la muerte como los hombres comunes, sino que sería tomado en un torbellino hacia los cielos. Aconteció que Elías y su discípulo Eliseo caminaban juntos desde Gilgal. Y Elías le dijo: quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel. Mas Eliseo respondió con firmeza: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron a Betel, y después a Jericó, y más tarde hacia el Jordán, donde 50 varones de los hijos de los profetas los miraban desde lejos. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río, y el Jordán se abrió en dos, y ambos pasaron en seco, como en los días antiguos de Moisés y Josué. Entonces Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. Y Eliseo, con anhelo ardiente en su corazón, respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías dijo: cosa difícil has pedido, si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido, si no, no. Y aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo, viéndolo, clamó con voz desgarradora: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y ya no le vio más.
Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rompió en dos, y recogió el manto que había caído de Elías. Con aquel manto en sus manos se volvió hacia el Jordán, y golpeando las aguas exclamó: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Y cuando golpeó las aguas, se abrieron nuevamente, y Eliseo pasó en seco. Y los hijos de los profetas lo vieron desde lejos y dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Así terminó el ministerio de Elías, arrebatado en gloria, y comenzó el de Eliseo, portador de una doble unción, para mostrar que el poder del Altísimo no había menguado, y que en medio de reyes rebeldes y pueblos idólatras, el Señor seguía levantando a sus siervos como testigos de fuego. Y aconteció que tras la ascensión de Elías en el torbellino de fuego, Eliseo quedó solo con el manto en sus manos, mas no estaba vacío, pues el Espíritu del Altísimo reposaba sobre él con doble porción. Los hijos de los profetas, al verle abrir el Jordán con el mismo poder que su maestro, se postraron reconociendo que el Señor había elegido a su nuevo siervo. Así comenzó el ministerio de Eliseo, marcado por señales que mostraban la compasión y la fuerza del Dios de Israel. El primer prodigio no tardó en manifestarse. Los habitantes de Jericó clamaron ante él, diciendo: Señor nuestro, la tierra es buena, pero las aguas son malas y hacen estéril el fruto. Entonces Eliseo pidió una vasija nueva con sal, y yendo hasta la fuente echó la sal en ella y proclamó: Así dice el Señor, yo sané estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas. Y desde aquel día las aguas fueron puras, como testimonio del poder divino. Mas no solo con aguas mostró el Altísimo su gloria, sino también con provisión. Una viuda, agobiada por la deuda y por el temor de perder a sus hijos como esclavos, clamó a Eliseo. Él le dijo: ¿Qué tienes en tu casa? Y ella respondió: Nada, sino una vasija de aceite. Entonces Eliseo ordenó que recogiera muchas vasijas vacías, y el aceite comenzó a fluir sin cesar hasta llenar cada recipiente. Y ella vendió el aceite, pagó su deuda y vivió con lo que sobró, dando testimonio de que el Señor provee a los necesitados. También hubo una mujer sunamita que, viendo que Eliseo era varón de Dios, le preparó un aposento en su casa. El profeta anunció que tendría un hijo, y así fue. Pero el niño creció y un día cayó muerto en el campo. Desesperada, la madre llevó su angustia al profeta, y Eliseo fue hasta el cuerpo del niño, oró y se tendió sobre él. El aliento volvió al pequeño, que estornudó 7 veces y abrió los ojos. Y la mujer cayó al suelo adorando al Dios que resucita lo muerto. Más tarde, en tiempos de hambre, Eliseo purificó un guiso envenenado con harina y multiplicó panes para alimentar a 100 hombres, y aún sobró. Así el Señor mostró que, en medio de la sequedad, su mano poderosa podía dar vida, sustento y esperanza. De esta manera, los primeros milagros de Eliseo revelaron que el fuego de Elías no se había extinguido, sino que ardía ahora en él. Y así comenzó un tiempo en que Dios levantaría su voz contra reyes y enemigos, mostrando que ni la espada de las naciones ni la idolatría de los hombres podían resistir al poder del Altísimo. Los días de Eliseo fueron tiempos de guerra y hambre, en los que Israel se hallaba acosado por sus enemigos. Siria levantaba ejércitos contra el pueblo, mas el profeta del Señor revelaba los planes ocultos de los reyes en sus cámaras secretas. Cada vez que el ejército sirio preparaba emboscadas, Eliseo advertía al rey de Israel, y así el enemigo caía en vergüenza. El corazón del rey de Siria se turbó grandemente, pensando que había traidores en su consejo, hasta que le dijeron: «Y mi señor», sino que Eliseo, profeta en Israel, declara al rey las palabras que tú hablas en tu alcoba. Airado, el rey de Siria envió un gran ejército para rodear la ciudad de Dotán, donde Eliseo se hallaba. Al amanecer, su siervo salió y vio caballos y carros por todos lados, y con miedo clamó: «¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos?». Eliseo, con calma serena, respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró, diciendo: «Señor, abre sus ojos para que vea». Entonces el joven miró y contempló el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los enemigos descendieron, Eliseo clamó: «Hiere con ceguera a esta gente». Y fueron cegados. El profeta los condujo a Samaria, y allí pidió que se les diese pan y agua en vez de espada. Cuando comieron y bebieron, fueron despedidos,
y las bandas de Siria dejaron de asolar la tierra por un tiempo. Pero volvió la guerra, y Ben-Hadad, rey de Siria, sitió a Samaria, y hubo hambre tan terrible que una cabeza de asno se vendía por gran precio y las madres llegaron a comer la carne de sus propios hijos. El rey, al oír aquello, rasgó sus vestiduras y juró quitar la vida a Eliseo. Mas el profeta anunció palabra de esperanza: mañana, a esta hora, la harina se venderá barata en las puertas de Samaria. Y aunque un oficial incrédulo dudó, la promesa se cumplió, pues el ejército sirio huyó en la noche, dejando tiendas, caballos, plata y comida en abundancia. El pueblo salió y tomó el botín, y la ciudad fue saciada, de acuerdo con la voz del Señor. Así Eliseo mostró que el Altísimo es escudo en medio de los asedios, que abre los cielos cuando la tierra se seca, y que aun en la desesperación más oscura, la palabra de Dios permanece firme e inconmovible. Entre los hombres de Siria había un varón poderoso en armas, capitán de todo el ejército, cuyo nombre era Naamán. Sus victorias habían sido grandes, y el rey le honraba como héroe de guerra, mas bajo su armadura y su gloria ardía una llaga que ni las lanzas ni los honores podían cubrir, porque Naamán era leproso. En su casa había una joven israelita tomada cautiva en batalla, la cual servía a la esposa de Naamán. Y aquella doncella, sin miedo ni rencor, dijo a su señora: si mi señor fuese delante del profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estas palabras, nacidas de una sierva humilde, llegaron hasta los oídos del rey de Siria, que envió cartas al rey de Israel pidiendo sanidad para su general. El rey de Israel, al leer aquellas cartas, rasgó sus vestidos en angustia, diciendo: ¿soy yo Dios para dar vida o muerte, para que este hombre me pida sanidad? Mas Eliseo, al oírlo, envió mensaje al rey diciendo: que venga Naamán a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán partió con caballos y carros, llevando plata, oro y vestidos preciosos. Llegó a la casa de Eliseo, mas el profeta no salió a recibirlo, sino que envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Al oírlo, Naamán se encendió en ira y dijo: yo pensaba que saldría, que invocaría el nombre de su Dios, que movería su mano sobre la llaga y me sanaría. ¿Acaso no son los ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio? Y volviéndose enojado, partió. Pero sus siervos le rogaron con humildad: Padre nuestro, si el profeta te hubiera pedido algo grande, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más ahora que solo te dice: lávate y serás limpio. Entonces Naamán descendió, se sumergió 7 veces en el Jordán, y su carne se volvió como la de un niño, y fue limpio. Al regresar, confesó ante Eliseo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Mas Gehazi, siervo del profeta, codició los presentes que Naamán había traído, y corrió tras él con engaño. Tomó plata y vestidos en secreto, y volvió como si nada. Pero Eliseo, sabiendo lo oculto de su corazón, le dijo: ¿no estaba mi espíritu contigo cuando recibías esos dones? La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y Gehazi salió de su presencia blanco de lepra, como la nieve. Así se mostró que la obediencia trae vida y sanidad, pero la codicia engendra juicio y muerte. Las tinieblas del reino se cernían con fuerza, pues la casa de Acab aún reinaba con soberbia y Jezabel mantenía su trono teñido de sangre y hechicerías. Pero llegó el día en que el Señor ordenó un cambio, y la voz de los profetas anunció que la paciencia de Dios había terminado. Un enviado de Eliseo se levantó con valentía y buscó a Jehú, general de los ejércitos, hombre recio y temido, y en secreto lo ungió con aceite santo, declarando: así dice Jehová, Dios de Israel: yo te unjo por rey sobre mi pueblo, para que destruyas la casa de tu señor Acab y borres la maldad de su nombre de entre la tierra. Al oír estas palabras, un fuego ardió en el corazón de Jehú, y sus hombres, comprendiendo que el tiempo de juicio había llegado, se inclinaron ante él proclamando su realeza. Jehú no esperó. Montó en su carro, y con furia desató su marcha, de tal manera que hasta los vigías, al verlo venir, decían: la manera de guiar es como la de Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce con desenfreno. Así llegó hasta Jezreel, donde Joram, hijo de Acab, se hallaba enfermo. Salió Joram con Ococías, rey de Judá, a su encuentro, y preguntó: ¿vienes en paz, Jehú?
Pero el nuevo rey levantó su arco y respondió con juicio: ¿qué paz puede haber, mientras las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías llenan la tierra? La flecha de Jehú se disparó como un relámpago y atravesó el corazón de Joram, quien cayó muerto en su carro, siendo arrojado su cuerpo en el campo de Nabot, tal como el Señor lo había decretado. Ococías trató de huir, pero Jehú lo persiguió hasta Megiddo y allí también encontró su fin. La casa real estaba quebrada, pero aún quedaba la reina, la perversa Jezabel, quien se adornó con pinturas y se asomó por la ventana cuando Jehú entraba en la ciudad. Con voz altiva gritó: ¿te va bien, oh Zimri, asesino de su señor? Jehú alzó su rostro y ordenó: ¿quién está conmigo? Y 2 o 3 eunucos respondieron desde lo alto. A su mandato, la arrojaron desde la ventana, y su sangre salpicó la pared y los caballos. Fue pisoteada en la calle y devorada por perros, cumpliéndose la palabra profética de Elías que había dicho: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Jehú continuó su obra, exterminando a los descendientes de Acab y convocando con astucia a los sacerdotes de Baal. Fingió ofrecer un gran sacrificio, pero en secreto había ordenado la muerte de todos los adoradores del falso Dios. Así, el templo de Baal fue reducido a ruinas y su culto fue borrado de Israel. Sin embargo, aunque Jehú cumplió con el juicio divino y desarraigó la idolatría de Baal, su corazón no se volvió plenamente al Señor, pues no apartó a Israel de los becerros de oro en Betel y en Dan. El reino fue purgado de una maldad, pero no alcanzó la pureza que Dios demandaba, y la sombra del pecado siguió habitando entre los muros del pueblo escogido. En los días postreros de Eliseo, el profeta que había recibido el manto de Elías, el hombre cuya voz había abierto los cielos y había hecho descender poder sobre Israel, los reyes aún venían a buscar su consejo, pues reconocían que el Espíritu de Dios reposaba en él. Joás, rey de Israel, descendió hasta el lecho del anciano profeta, y al verlo debilitado por la enfermedad, lloró sobre su rostro diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pues comprendía que Eliseo no era solo un hombre, sino el guardián invisible de la nación, aquel cuya intercesión había protegido a Israel de muchos enemigos. Eliseo, aunque cansado, levantó sus ojos con fuego profético y le dio al rey una señal. Ordenó que tomara un arco y flechas. Joás obedeció, y el profeta puso sus manos sobre las manos del rey. Le mandó abrir la ventana hacia oriente, hacia la tierra de los sirios, y disparar. Cuando la flecha salió veloz, Eliseo declaró con voz solemne: flecha de salvación de Jehová, flecha de salvación contra Siria, herirás a los sirios hasta acabar con ellos. Luego ordenó al rey golpear la tierra con las flechas. Joás lo hizo solo 3 veces y se detuvo, y Eliseo, con indignación, le reprochó: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado completamente a Siria. Pero ahora solo 3 veces la vencerás. Así quedó sellado el destino de la guerra, pues el corazón del rey no ardía con la misma pasión que el profeta. Pasaron los días y la enfermedad venció al siervo de Dios. Eliseo cerró sus ojos, y el hombre que había multiplicado panes, sanado aguas y abierto los misterios del Altísimo, fue sepultado en tierra. Mas el poder del Señor no se apartó de él, ni aun en la tumba. Tiempo después, unos hombres sepultaban a un difunto, pero al ver que una banda de moabitas descendía sobre ellos, arrojaron apresuradamente el cuerpo en la tumba de Eliseo. Apenas el cadáver tocó los huesos del profeta, la vida volvió al muerto, quien se levantó de inmediato, mostrando que la presencia de Dios permanecía incluso en los restos de su siervo. Así, aun después de su partida, Eliseo testificó que el Dios de Israel es viviente y su poder no muere con los hombres. Los reyes pasaron, las guerras ardieron, las ciudades fueron derribadas, pero el eco de sus profecías quedó grabado como fuego eterno en la memoria de Israel. Y el pueblo supo que los profetas son más que hombres, son llamas que arden con el espíritu del Altísimo, y aun apagadas en el polvo, resplandecen con la gloria del Dios eterno. El reino del norte, Israel, continuaba en su senda de rebeldía, y la memoria de la idolatría de Acab y Jezabel aún impregnaba los palacios y los templos profanados.
Cada rey que se levantaba sobre Samaria parecía ignorar las advertencias del Señor, y sus corazones se inclinaban hacia dioses mudos y falsos, adornando altares con incienso y sacrificando hijos en fuego, mientras las palabras de los profetas eran despreciadas. No buscaban la justicia ni la misericordia, sus manos acumulaban riquezas y sus ojos ansiaban placeres, olvidando que la gloria de Dios no reside en piedras o oro, sino en la fidelidad del corazón. Los profetas, uno tras otro, alzaban su voz, clamando a la nación para que se volviera de sus caminos malvados. Mas Israel persistía, y la iniquidad se multiplicaba como un río desbordado. Surgieron reyes débiles y fuertes, algunos luchando contra sus enemigos con la espada y otros confiando en pactos y alianzas humanas, pero todos igual de ciegos ante la verdad de Dios. Y así, la justicia divina se acercaba inexorable, silenciosa y terrible como un viento que arranca las hojas secas del bosque. El Señor permitió que los asirios, grandes y temibles en su poderío, avanzaran contra Israel. Hombres de hierro y caballos relinchantes asediaron ciudades, y el hambre golpeó con furia los hogares. Samaria, la ciudad fortificada, fue cercada durante largos años, y la desesperación creció como sombra sobre la población. La carne se volvió escasa y los muros, que una vez protegieron a los príncipes y a los hombres de guerra, no pudieron detener la fuerza de la espada enemiga. La voz de Dios, a través de los profetas, había advertido que el quebrantamiento de la alianza traería esta calamidad, y cada muerte, cada hambre y cada destrucción no eran sino la manifestación de su juicio. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó. Los asirios arrasaron la ciudad y deportaron al pueblo, llevándose consigo a hombres, mujeres y niños. Los hogares fueron quemados, los altares profanados, y los ídolos que habían amado fueron abandonados entre escombros y cenizas. La tierra de Israel quedó poblada de extranjeros, traídos por los conquistadores, y así desapareció la presencia de la casa de Israel en aquel territorio, cumpliéndose la palabra del Señor que había declarado: Israel será llevado cautivo de su tierra por sus pecados. El reino del norte terminó no por mano de hombre mortal, sino por la voluntad de Dios, que no tolera la rebelión interminable. Cada ciudad saqueada, cada hijo arrancado de su hogar, cada altar destruido testificaba que el Señor es soberano, y que la idolatría, por gloriosa y antigua que parezca, conduce al desastre. Así quedó la tierra vacía, y la historia de Israel del norte se convirtió en advertencia perpetua para todos los pueblos que olvidan al Dios vivo. El año 722 a.C. marcó el clímax de la desolación sobre Israel. Samaria, la ciudad que había sido el orgullo del reino del norte, se hallaba rodeada de enemigos. Sus muros, antes firmes y seguros, no pudieron contener la embestida del poderoso ejército asirio. Durante 3 largos años la ciudad resistió, y sus habitantes, confiados en sus fortalezas y en la astucia de sus líderes, se aferraban a la esperanza de liberación. Mas la paciencia de Dios se había agotado, y su juicio, preciso como el filo de una espada, descendió sobre la ciudad y su gente. Los asirios sitiaron Samaria con fuerza implacable, y el hambre penetró en los hogares como un ladrón silencioso. La carne se volvió codiciada, los alimentos escaseaban, y los gritos de los hambrientos llenaban las calles. Madres se vieron obligadas a mirar la muerte de sus hijos, y en su desesperación, se alimentaban con lo que la escasez cruel les ofrecía, cumpliéndose así la amarga palabra de los profetas. Los muros, que durante años habían protegido a príncipes y soldados, cedieron ante el poderío de los invasores, y la ciudad finalmente cayó. La caída de Samaria significó más que la destrucción de un bastión físico, fue la desaparición del reino del norte de la historia tangible. Los hombres, mujeres y niños de Israel fueron deportados a tierras lejanas por los asirios, dispersos entre pueblos extranjeros, para que olvidaran su lengua, su Dios y sus tradiciones. La tierra de Israel quedó vacía de su pueblo elegido, y en su lugar, el conquistador repobló con gentes de otros reinos, estableciendo allí extranjeros que introdujeron nuevos dioses y costumbres. Así, lo que había sido la heredad de los hijos de Jacob se volvió un mosaico de naciones ajenas, y la voz de Dios que clamaba justicia se cumplió con precisión. Aquel exilio fue el sello definitivo del juicio divino contra un pueblo que persistió en la idolatría, que desoyó a sus profetas y que olvidó la alianza con el Señor.
Samaria, una vez orgullosa, se convirtió en símbolo de advertencia eterna. La rebelión contra Dios trae destrucción, y la desobediencia prolongada culmina en pérdida absoluta. Así, el reino del norte desapareció de la faz de la tierra, y la historia de Israel quedó marcada por la memoria de su pecado y la demostración del poder de Dios sobre las naciones que desobedecen. La sombra de aquel juicio se extendió sobre los reinos vecinos, mostrando que la mano del Altísimo es firme y que el Dios de Israel, aunque paciente, no permitirá que la maldad permanezca sin consecuencias. En Judá, mientras Israel yacía en ruinas, se levantó un rey conforme al corazón de Dios, Ezequías, hijo de Acaz, varón de templanza y fe. Desde los primeros días de su reinado, destruyó los altares y dioses que sus antecesores habían dejado, quebrantó las imágenes talladas y purificó el templo del Señor, restaurando así la adoración pura y verdadera en Jerusalén. Los levitas y sacerdotes se reunieron con él, cantando alabanzas y ofreciendo sacrificios, y la voz de Dios parecía descender sobre la ciudad como rocío que refresca la tierra seca. Pero la fidelidad de Judá fue puesta a prueba. Sennacherib, rey de Asiria, invadió la región con un ejército vasto, que cubría la tierra como nubes de langostas. Su poderío parecía invencible, y su arrogancia se elevaba contra el Señor mismo. Mandó emisarios a Jerusalén, burlándose del Dios de Israel y profiriendo palabras de amenaza y desprecio, diciendo que ni sus muros ni sus fortalezas podrían resistir la fuerza de sus soldados. Los hombres de Judá temblaron, y algunos aconsejaban confiar en alianzas humanas, en oro y plata, o en la fortaleza de sus murallas. Pero Ezequías, con corazón firme y ojos puestos en el Altísimo, rasgó sus vestiduras y fue al templo. Se postró ante el Señor, clamando: «Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, escucha, abre tus ojos y mira, oye las palabras de Sennacherib, que blasfema contra ti. Defiende a tu pueblo y tu ciudad, por amor a tu nombre». Y en la noche, mientras Sennacherib dormía confiado en su poder, un ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. Su espada brilló y la muerte recorrió las filas del enemigo. 185.000 hombres cayeron en silencio, sin clamor ni batalla. Al amanecer, cuando Ezequías y su pueblo salieron a contemplar, vieron que la amenaza había desaparecido y Jerusalén permanecía intacta. El rey se postró con gratitud y lágrimas de júbilo, reconociendo que la victoria no había sido de su brazo, sino del poder y la misericordia del Señor. Y el profeta Isaías le anunció que recibiría 15 años más de vida, como recompensa por su fidelidad y su confianza. Ezequías vivió, restauró la ciudad y consolidó la ley del Altísimo, enseñando a su pueblo que la verdadera fortaleza no está en muros ni en armas, sino en la obediencia y la fe inquebrantable en Dios. En los años que siguieron a Ezequías, el trono de Judá cayó en manos de Manasés, su hijo, un rey cuyo corazón se apartó del camino del Señor. Desde su juventud, Manasés se inclinó ante dioses ajenos y oscuros, erigiendo altares a Baal y Astarot en cada colina y plaza de Jerusalén, e incluso dentro del propio templo del Señor. Sus manos profanaron la casa sagrada, derribando los candelabros y los altares que su padre había restaurado, y llenaron el corazón del pueblo de temor y confusión. No contento con la idolatría, Manasés llevó a extremos impíos los sacrificios, ofreciendo a sus propios hijos en fuego como ofrenda a los demonios de la tierra, manchando así la ciudad con sangre inocente y atrayendo la ira divina sobre Judá. Los profetas levantaron su voz, clamando día y noche en las plazas y en los palacios, pero el rey los despreciaba y persiguió a los que hablaban la verdad, imponiendo su voluntad con puño de hierro. La gente, confundida y temerosa, se sometía a la corrupción, mientras el corazón de Manasés se endurecía, y su poderío parecía invencible. Durante más de 50 años reinó, multiplicando la maldad y llevando a Judá por un camino de muerte y oscuridad. Su reino se llenó de ídolos, hechicerías y prácticas prohibidas, y la tierra padeció su desobediencia como un yugo pesado que aplastaba la esperanza de redención. Cuando Manasés murió, su hijo Amón subió al trono, y en su corta vida siguió los pasos impíos de su padre. Adoró los mismos ídolos, ofreció sacrificios humanos y sembró injusticia en Jerusalén. Sin embargo, su reinado fue breve, y la justicia divina no tardó en alcanzarlo.
Sus propios siervos conspiraron contra él y lo asesinaron dentro del palacio, derramando sangre que clamaba desde la ciudad misma, y mostrando que incluso la maldad más persistente no puede escapar al juicio del Altísimo. Así, la mano del Señor se posó sobre Judá con ira y tristeza, pues la corrupción de Manasés y Amón había contaminado la tierra y quebrantado la alianza que él había hecho con sus antepasados. La idolatría se convirtió en un puente hacia la destrucción, y la justicia divina comenzó a manifestarse, preparando el camino para los eventos que llevarían a la caída final del Reino del Sur, como había sido profetizado por los profetas que clamaban desde las ruinas del corazón del pueblo. En los días de Josías, hijo de Amón, Judá encontró un rey que caminó con rectitud delante del Señor desde su juventud. Aún siendo niño, su corazón se inclinó hacia la verdad, y cuando subió al trono, se propuso destruir los vestigios de idolatría que habían profanado la tierra durante los reinados de sus antecesores. Mandó derribar los altares de los dioses extranjeros, romper los ídolos de metal y madera, y destruir los lugares de culto ocultos en cada colina y valle. Los sacerdotes y profetas que habían sobrevivido a los tiempos de corrupción se regocijaron, y Jerusalén se llenó de un eco de esperanza que resonaba desde los muros hasta los hogares del pueblo. Mientras reparaban el templo del Señor, se halló escondido un libro antiguo, el libro de la ley, que había sido olvidado entre los escombros del tiempo y la negligencia. Cuando el sumo sacerdote lo presentó ante Josías, el corazón del rey se quebrantó ante las palabras que le revelaban la ira de Dios sobre Judá por sus transgresiones pasadas. Lloró con amargura y rasgó sus vestiduras, proclamando ante todo Israel: «Estamos corrompidos y hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Ahora nos volvemos a Él con todo nuestro corazón». Con firme determinación, Josías convocó al pueblo y a los sacerdotes, y juntos purificaron toda Judá de los ídolos y altares profanos. Celebraron la Pascua como no se había visto desde los días de Samuel, uniendo a Israel y Judá en un acto solemne de arrepentimiento y adoración. Las trompetas resonaron en los valles, los sacrificios se ofrecieron en obediencia y los levitas cantaron himnos de alabanza, renovando el pacto con Dios ante todo el pueblo. La ley fue leída y proclamada, y cada hombre y mujer se comprometió a seguirla, conscientes de la grandeza del Señor y del poder de su palabra. Sin embargo, aunque Josías caminó con fidelidad y su corazón ardía por el Señor, la justicia divina no se retractó de su decreto. Los pecados acumulados de generaciones no podían ser ignorados, y el juicio sobre Judá estaba ya determinado. La gloria de la reforma brilló con intensidad, como llama que ilumina la noche, pero no podía detener la sombra del destino que se acercaba. Josías restauró la ley y la pureza, y enseñó al pueblo a temer al Señor, dejando un legado de rectitud y esperanza en medio de la certidumbre de la caída futura. Los días finales de Judá fueron como un relámpago que anuncia tormenta y no da tregua. Sedequías, rey de Jerusalén, ascendió al trono con debilidad y temor, y aunque conocía la historia de la obediencia y del juicio que Dios había pronunciado sobre Israel y Judá, su corazón se rebeló contra la soberanía de Babilonia, creyendo en la fuerza de sus muros y en alianzas humanas para resistir el destino. Ignorando los consejos de los profetas, alzó su espada contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, y selló con su orgullo la sentencia que había sido pronunciada por los ancianos y los hombres de Dios. El poderoso ejército babilonio llegó y rodeó Jerusalén, desplegando carros y hombres como olas que inundan la tierra. La ciudad fue sitiada, y el hambre y la desesperación penetraron en cada hogar. Los muros, que habían protegido a generaciones de reyes y sacerdotes, se convirtieron en prisiones de muerte y desesperanza. La carne se volvió preciada como oro, y la voz del lamento resonaba por todas partes, cumpliéndose la palabra de Dios que había declarado: por su pecado vendrán calamidad y cautiverio sobre su pueblo. En los días más amargos, los babilonios derribaron los muros, rompieron las puertas y consumieron en fuego el templo del Señor, que había sido restaurado y purificado por los reyes fieles. Las ciudades de Judá fueron saqueadas, y hombres, mujeres y niños fueron conducidos a tierras extranjeras, transportados en cadenas hacia Babilonia. El corazón del pueblo se quebrantó, y la tierra quedó vacía, un testimonio de la justicia y el poder del Señor sobre los reinos que olvidan su alianza. Entre los príncipes que fueron llevados, Joaquín, hijo de Joaquín, fue hecho prisionero en Babilonia. Allí, sin el trono ni la gloria de su casa, recibió la gracia del Señor,
fue tratado con honor por el rey de Babilonia y se le concedieron alimentos y posición aún en el exilio. Su historia recordó al pueblo que la fidelidad de Dios perdura incluso en medio de la dispersión y la calamidad, que su misericordia puede hallarse aún cuando la obediencia ha fallado y que la esperanza nunca se pierde del todo. Así termina la crónica de 2 reyes, testimonio de reyes fieles y rebeldes, de profetas valientes y pueblos que caminaron entre obediencia y pecado, de juicios inexorables y misericordia que brilla aún en el exilio. La historia nos recuerda que Dios gobierna sobre los reinos de la tierra, que su palabra se cumple con precisión y que la fidelidad, aunque breve, deja huella eterna. Desde la ascensión de Elías hasta la caída de Jerusalén, cada acto, cada decisión y cada corazón trazado en estas páginas revela la justicia y la misericordia del Altísimo y nos invita a contemplar su poder y su soberanía sobre la historia humana. Si esta narrativa te ha impactado y quieres seguir explorando los misterios de la fe, los secretos de los profetas y las historias ocultas de la Biblia, no olvides comentar abajo qué parte de 2 Reyes te sorprendió más, compartir tus reflexiones y enseñanzas. Y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias épicas que narrarán la gloria y el juicio del Señor en toda su majestuosidad. Tu participación fortalece esta comunidad que busca comprender la Escritura con asombro y respeto, y tu suscripción nos ayuda a seguir llevando la palabra y los relatos sagrados a cada rincón donde haya ojos y corazones sedientos de verdad.